Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? Oremos. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra, de poder reflexionar en ella, de poder meditar en ella. Rogamos que por amor de tu nombre nos concedas que tu Espíritu ilumine nuestro entendimiento para comprender tu verdad. Que a través de esta oración, de este cántico, nuestros corazones, Señor, también sean llenos de este mismo sentimiento, de esta misma disposición, de esta misma convicción en tu verdad, en tu palabra, en lo que tú eres, en lo que tú haces. Por favor, Padre Santo, pedimos bendícenos en esta hora para que por medio de tu palabra seamos edificados, exhortados y consolados. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos dando gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Hoy nos corresponde reflexionar en la oración por socorro y prosperidad. En el penúltimo salmo de David, donde se finaliza el quinto libro, algunos piensan que un autor distinto de David fue el que hizo esta compilación. Pero no es extraño para nosotros considerar que el mismo David pudo haber hecho tal compilación donde está resaltando elementos de salmos anteriores, como por ejemplo el salmo número 8, el 18, el 33, el 104, el 128. Si ustedes en casa pueden revisar estos salmos, encontrarán que se toman varios apartes de estos salmos en el salmo que nos corresponde hoy. No es extraño entonces que David haya hecho esto y que incluso en este salmo añada otros pensamientos que son propios de la situación a la que estaba viviendo. En cuanto a la ocasión de la escritura del salmo, no sabemos con exactitud en qué momento fue realizada, pero el salmo nos deja ver que hay una oración en contra de los intentos de las naciones extranjeras de derrocar al pueblo de Dios en alguna de las numerosas guerras a las que tuvo enfrentado David cuando llegó al poder, a la corona. Pero este vivo recuerdo del profeta y de lo que su trono y gobierno representaban para la nación, hacía muy propicio este salmo para ser entonado también por los cautivos que regresaron de Babilonia después del exilio, y les aseguraba el cumplimiento de las promesas de Dios a su siervo. Pero para nosotros hoy también es muy propicio este salmo, en nuestros días, en donde necesitamos también ese socorro, en donde necesitamos entender que esa prosperidad solo puede venir de Dios, solo puede venir de la intervención de Dios y solo para el pueblo que teme a Dios. Así que vamos a reflexionar en estas tres cosas en el día de hoy, a la luz de este salmo que nos habla de socorro y prosperidad. Socorro y prosperidad que en primer lugar solo viene de Dios. Eso debemos nosotros tenerlo sumamente claro, solo viene de Dios. Y algunos dirían, hermano, pero es que esto es obvio que solo viene de Dios. Pero en nuestro día a día, ante las dificultades de nuestro día a día, ante las situaciones que experimentamos en nuestro día a día, ¿qué demuestran nuestras actitudes? Nuestras actitudes van a demostrar cuáles son las reales motivaciones, cuáles son las reales convicciones que hay en nuestro corazón. Y a veces esas convicciones manifiestas son algo incoherentes o inconsistentes con la profesión de fe que hacemos. A veces pensamos que el socorro y la prosperidad puede venir de algo o de alguien que no es precisamente el único y verdadero Dios, sino un ídolo.
un Dios falso. La Biblia dice que el que no trabaje, y si no tengo trabajo, uy, grave la cosa, ¿no? Y entonces el trabajo, que es la bendición y la provisión de Dios, a veces se convierte en un ídolo. Porque entonces el trabajo comienza a reemplazar a Dios. Y empieza a reemplazar la adoración a Dios. Ahí ya hay un ídolo. David sabía muy bien de quién venía su socorro. Y los peregrinos que subían a Jerusalén a celebrar fiesta a Dios también decían: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El Salmo 144 presenta a Dios como roca, fortaleza y escudo. Es lo que leíamos en los primeros dos versículos. Se comienza aquí con una alabanza a Dios y manifestando que Dios es roca, manifestando que Dios es fortaleza, refugio, escudo, verdadera protección. Aquel, decía David, que lo capacitaba para enfrentar las batallas, para poder tener la capacidad de parte de Dios de usar adecuadamente sus manos, sus dedos, para colocar las flechas en el arco y poder disparar, para coger y tensar bien ese arco, peleando, defendiendo también a su pueblo. Ya en otros salmos, David ha usado los mismos adjetivos para referirse a Dios, para señalar en dónde reside su confianza, para señalar de quién recibe misericordia y liberación. Todo lo que Dios era para David, lo era también para su pueblo. Porque ese socorro de David era el mismo socorro del pueblo del pacto. Esa misericordia con la cual contaba David era la misericordia disponible para el pueblo de Dios, que, como recordamos, era rey ungido por Dios, puesto por Dios. Pero David, en su papel de rey, era sombra de aquel rey glorioso que nos traería la plena misericordia, el socorro y la prosperidad de Dios. Por Jesucristo, hoy nosotros sabemos que Dios es nuestra roca, que Dios es nuestra fortaleza, que Dios es nuestro escudo, nuestra misericordia. De Dios solamente viene nuestro socorro y prosperidad. Para sujetarnos a Él, para ser sustentados por Él. Al final del versículo 2 de este salmo, David señala que aquellos sobre quienes Dios lo había puesto habían sido sometidos por el poder de Dios a su reino, y por esta razón estaban sujetos a David. Esto nos recuerda, hermanos, que es Dios mismo el que nos sujeta a Cristo, el que nos trae a Cristo, al gobierno, al reino de Cristo, para salvarnos, para sustentarnos, para defendernos, siendo nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro escudo. Es Dios quien nos trae a esa relación de pacto en la que nos asegura su amable interposición mientras nos sujetamos a Él, mientras nos rendimos a Él, mientras reconocemos en nuestra vida diaria el señorío de su Hijo Jesucristo, nuestro Rey, nuestro soberano. Aunque somos como sombras pasajeras, versículos 3 y 4 del Salmo 144. Dice el salmista: oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. ¿No les parece conocido esta frase en otros salmos? ¿No lo habíamos escuchado ya antes? ¿Se acuerdan de Moisés pidiendo a Dios sabiduría para contar sus días, de modo que en verdad puedan vivir sabiamente conforme a la voluntad de Dios? ¿No dice él también, David, en otro salmo, que eso es como esa sombra pasajera? ¿Cómo no considerarnos así, hermanos, ante la eternidad de nuestro Dios? ¿Cuántos son nuestros años? ¿Cuántos son los días de nuestros años? Aquí creo que todavía nadie ha llegado a los 80. Por ahí van dando pasitos, pero no hemos llegado. ¿Sí? Pero 70, 80, decía Moisés, los más robustos. A pesar de eso,
¿Qué pasa cuando se acercan a esos años? ¿Cómo es la salud en esos años? No es tan fuerte. Las fuerzas se van, se agotan. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Hermanos, ¿cómo no asombrarnos que Dios, siendo eterno, glorioso, tenga cuidado de seres tan insignificantes, tan pequeñitos, tan frágiles como nosotros? En cualquier momento nuestro aliento se va y dejamos de ser. Algunos han enfermado en alguna ocasión en la que ha pensado que ya no va a vivir más, que esa era sus últimos momentos. En cualquier momento. O ha pasado un susto, un accidente, que dice, uy, Dios me libró porque estuve a punto de morir. Somos muy frágiles. Hasta los más poderosos son muy frágiles. ¿No es asombroso entonces que alguien tan grande le preste atención al ser humano y a sus asuntos? Algo de esto vimos en el Salmo número 8. Algo de esto hablaba Moisés en el Salmo 90. Sabemos ahora que por la fe en Jesucristo tenemos vida eterna. Hemos pasado de muerte a vida. Y cuando Él venga, seremos resucitados con Él si estamos vivos. Y si hemos muerto, si estamos muertos, ahora seremos resucitados con Él. Pero si estamos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Así que todavía esperamos la redención de nuestro cuerpo. Seguimos sujetos a la enfermedad, seguimos sujetos a la muerte física. En esta vida no estaremos para siempre. Nuestros años pasan muy rápido. ¿No se han dado cuenta? Los que ya pasamos el cuarto piso, llegando al quinto, estamos ahí como que ya no es tan joven, tampoco tercera edad, pero ya han salido las canas, las arrugas empiezan a verse, a notarse. ¿Y qué hace que apenas, veámoslo con los hijos, los que tenemos hijos? Los que ven a mis hijos pueden verme a mí y decir, ya se puso viejo. El tiempo pasa muy rápido. ¿Qué hace que a esos estaban bien chiquiticos y algunos de ustedes los conocieron bien chiquiticos? Esa que tienen acá al lado también, una gotica chiquitica ahí en la casa, jugando acá con mi hijo menor también. Y ahora los vemos todos unos jóvenes y nosotros nos estamos poniendo viejos. El tiempo pasa muy rápido, hermanos. ¿Y qué estamos haciendo? Por más que se intenten ocultar las arrugas, el envejecimiento es inevitable. Por más que te mantengas en forma, tu cuerpo finalmente se va desgastando. A pesar de eso, del Señor viene tu socorro y tu prosperidad ahora y por la eternidad. Eso es lo primero. Mi socorro viene del Señor solamente. La prosperidad de Dios solamente. En segundo lugar, el Salmo nos advierte que este socorro y esta prosperidad que viene de Dios viene gracias a la intervención de Dios. Porque Dios se interpone a favor de los suyos. Ese es nuestro segundo punto. David es claro en manifestar que tal socorro y prosperidad solo se da gracias a la bondadosa interposición de Dios a su favor, por la ejecución de sus santos juicios ahora, así como lo había hecho en el pasado. Castigando a los malos, leamos versículos 5 al 8. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen, despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. La oración es que Dios venga en su ayuda como si fuera humo y tempestad. En la furia de la tormenta, pide que Dios mismo intervenga, como lo expresó también en el Salmo 18:14. Vamos un momentico y recordemos esa oración que había hecho. Salmo número 18, el versículo 14.
Dice, envió sus saetas y los dispersó, las lanzó relámpagos y los destruyó. Y cuando estudiábamos ese salmo veíamos una alusión también al juicio de Dios contra Egipto en su momento. Podemos inferir que al componer este salmo, David estaba envuelto en guerra contra sus enemigos extranjeros, con gente malvada en la que no se podía confiar, gente con la cual no se podía hacer ningún pacto. Era gente que cuando levantaban su mano derecha y prometían jurar algo, lo hacían en falso. ¿Han visto a la gente levantando su mano o colocando su mano sobre la Biblia para jurar sobre algo? La semana pasada, durante la escuela dominical, estudiamos acerca de los juramentos y votos en nuestra confesión de fe, cosa que hoy día la gente sin temor de Dios toma de manera muy liviana. Para la muestra, considere a nuestros gobernantes que prometen ante Dios cumplir las leyes, aunque sabemos que la mayoría hoy ya son leyes malas y a veces en beneficio de los mismos gobernantes, pero ni aún sus propias leyes cumplen. ¿Recuerdan, por ejemplo, los no tan jovencitos, el plebiscito de 2016, supuestamente para que el pueblo tomara la decisión respecto a si aprobaban o no el acuerdo de paz de La Habana? Finalmente, ¿quién tomó la decisión al respecto? ¿Fue el pueblo? Fue el gobernante de turno. El pueblo dijo, no estamos de acuerdo. ¿Y qué dijo el gobernante? Sí, estoy de acuerdo. Y se van a llevar y se implementaron. Y no había jurado, no había dicho que el pueblo era el que iba a tomar la decisión. ¿Se pudo confiar en ese pacto que hizo ese hombre? No, mentiras. Y ni se diga de la mal llamada paz total. Toda esta clase de personas son gente mentirosa que solo busca sus propios intereses. Con esa gente no podemos hacer pacto. Les repito, con ese tipo de gente no podemos hacer pacto. Al contrario, debemos pedir que Dios nos libre de ese tipo de gente. David entonces sabía que el verdadero socorro y prosperidad vendrían gracias a la intervención de Dios, castigando a los malos y librando a los suyos. David pide la intervención de Dios y en un momento interrumpe esa petición por la confianza en la misericordia y en la bondad de Dios. Por eso que ustedes ven en el versículo siguiente, en el versículo número 9, que él se compromete a exaltar a Dios en todo momento. Por eso el verso 9 dice, oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Es usual en los salmos de David encontrar este estilo, en donde hay una petición, se interrumpe la petición por darle alabanza a Dios. Esto nos da a entender que en tal liberación o manifestación de la misericordia de Dios siempre hay ocasión para expresarle nuestro agradecimiento, acción de gracias a Dios, expresar alabanza a Dios. Y creo que esa es la experiencia también de todo cristiano. El Señor da la gracia, la fe para experimentar esto y poder honrarle en medio de cualquier situación. Pero sigue diciendo el salmista en su oración, tú, el que da la victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo, rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. David reconoce su propia dependencia total de Dios. Aunque era un rey, porque Dios así lo estableció, el poder que tenía no era otro, sino el que provenía de Dios. Él no tenía otra esperanza de liberación fuera de Dios. Por eso en el versículo 11 repite la oración del versículo número 8. Hoy sabemos que el pueblo de Dios no es una nación geográfica como tal, que el pueblo de Dios, el verdadero Israel de Dios, está esparcido por todas las naciones y es la iglesia. Pero ese es el pueblo del pacto, y ese pueblo del pacto usualmente está expuesto al ataque de naciones paganas, cuya cosmovisión choca frontalmente contra una cosmovisión cristiana, una cosmovisión pactual.
Tenemos que discipular las naciones, es el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto no lo podemos lograr solos. Necesitamos la intervención de Dios. Necesitamos, como David, pedir que Dios intervenga para que podamos llevar a cabo nuestra misión. Necesitamos que Dios intervenga para librarnos de los planes perversos de aquellos que gobiernan para sus propios intereses, de aquellos que aborrecen a Dios, que odian su palabra. Está de nuestra parte, es nuestra responsabilidad educar adecuadamente a nuestros hijos en el temor de Dios. Está de nuestra parte no aprobar esos planes malvados, no votar por los impíos, no asociarnos con ellos. Pero finalmente necesitamos la intervención de Dios para librar a su pueblo. Por eso es que oramos y tenemos que seguir orando, venga tu reino. Solo de Dios viene el socorro, viene la prosperidad, gracias a su intervención. Y este socorro y esta prosperidad, en tercer lugar, es para el pueblo que teme a Dios. Y quiero comenzar este último punto leyendo el versículo 15 de nuestro salmo. Leámoslo juntos. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Dice el salmista, es sumamente feliz el pueblo que recibe este socorro, esta prosperidad que viene de Dios. Es sumamente feliz solamente aquel pueblo que Jehová es su Dios. Piensen en esto, hermanos. Es sumamente feliz el pueblo que Jehová es su Dios. ¿Cuál es la implicación? ¿Qué sería lo contrario? Si Dios no es el Dios de este pueblo, si Dios no es el Dios de esta nación, entonces, ¿qué hay en lugar de bienaventuranza? Miseria, destrucción. ¿Qué es lo que hay en las naciones que han abandonado a Dios? Eso es lo que vemos. Todo pueblo que abandona a Dios, que le da la espalda a Dios, no puede pretender bienestar, no puede pretender prosperidad. Aquel mentiroso cuyo lema de gobierno fue prosperidad para todos, nos embarcó en una falsa paz y miren cómo estamos hoy. Y mientras una nación le dé la espalda a Dios, no puede pretender mejorar su calidad de vida, mejorar su sociedad como tal. Están preocupados por los niños sicarios, ¿cierto? Pero sacaron a Dios de los colegios. Y en los colegios únicamente se enseña lo que el Estado diga, lo que el Ministerio de Educación diga, en contra de lo que Dios ha mandado. Hermanos, aquí está la clave de la verdadera prosperidad para todos, no el lema de Santos en su momento. Por cierto, los invito a consultar la página del Departamento Nacional de Planeación y mirar los planes de desarrollo de cada gobierno desde 1961. Tarea, muchachos. Nicolás, Daniel, Matías, Lady, Sofi. Revisen en esa página. Empezaron a publicar desde 1961 los planes de desarrollo. Con el solo título se podrán dar cuenta de la inutilidad de dichos planes para traer verdadero bienestar a la nación. El salmista en su oración presenta la esperanza, resultado de la amable intervención de Dios. El pueblo que teme a Dios, el pueblo que ama las leyes de Dios, gozará de verdadera prosperidad. Prosperidad para su descendencia. Vamos al versículo número 12. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Bueno, si no estamos relacionados con la poesía hebrea, de pronto como que no entendemos el significado de lo que nos está diciendo.
Pero aquí el autor nos llama la atención, ya otra cosa vimos en el Salmo, vamos a leerlo, Salmo 128, del 3 al 4, hay un pensamiento similar también. Salmo 128, del 3 al 4. Dice, bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Es el Salmo 128, del 3 al 4. Tu mujer será como hijo. Estaba leyendo el último, el 5 y el 6. El 3 y el 4. Tu mujer será como la vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como las plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Un pensamiento similar. El significado es que, decía David en el Salmo 144, que nuestros hijos, que nuestros varones sean robustos, fuertes, vigorosos, bien formados, incluso desde la vida temprana, que no se atrofien en su crecimiento, sino que alcancen proporciones plenas y varoniles. No hijos infantilizados. Es un niño porque tiene 15 años y no puede responder ante las autoridades por su crimen. Pero no fue un niño para coger un arma y disparar. No, infantilizados no. Es un pobre niño y no puede trabajar y no puede tener responsabilidades. Es abuso infantil que trabajen. Entonces toca esperar a que tengan 30 cuando ya se quieran ir de la casa y ahí sí que miren por ellos. No. Eso no es lo que está pidiendo aquí el salmista. Esa no es la bendición de Dios. Podemos decir también que sean varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Se espera de ellos que sean fieles al pacto, que sigan construyendo una descendencia para Dios. Hermanos, les pregunto, ¿esto es lo que deseamos para nuestros hijos varones? ¿Esto es lo que estamos moldeando en la iglesia con nuestros hijos varones? ¿Esto es lo que moldea la sociedad progresista de Colombia? ¿Qué esperamos nosotros como pueblo cristiano? También decía el poeta, que nuestras hijas sean como piedras angulares, es decir, que puedan compararse adecuadamente con esas columnas ornamentales del templo o palacio. Decía un comentarista, la comparación es muy hermosa, pues evoca la gracia, la simetría y las proporciones justas, aquello en lo que la habilidad del escultor se prodiga con mayor abundancia. ¿Qué queremos para nuestras hijas? El modelo de mujer impía que no teme a Dios, que dice que su cuerpo es su decisión. ¿O entendemos y enseñamos a nuestras hijas, como nos dice allá en Proverbios, que solo la gracia de Dios las puede hacer sabias y las hace dignas de elogio y reconocimiento verdadero? Muchas mujeres hoy día quieren reconocimiento simplemente por su cuerpo, o por alguna habilidad que tengan, o porque hablan babosadas y se vuelven influencers. Muchas quieren ser influencers hoy día, como la que está presa, que desbarató una entrada de una estación de Transmilenio, ¿no? Y ese es el modelo que quieren seguir. ¿Cuál es el modelo, niñas, que ustedes están siguiendo? Madres, ¿qué le están enseñando a sus hijas? ¿Cuál es el modelo? Proverbios capítulo 31, vamos a buscarlo, versículo número 30. Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. No dice la mujer de 90, 60, 90. No.
La mujer que teme a Jehová, la mujer temerosa de Dios, la mujer que ama realmente a Dios, la mujer que vive para la gloria de Dios, la mujer que quiere una familia que esté rendida a los pies de Cristo, esa será alabada. ¿Se han dado cuenta que en nuestra liturgia, cuando hemos leído el libro de los reyes, se nos comenta inmediatamente quién era la mamá de cada rey? ¿Por qué será? ¿Qué influencia habrá tenido esa mujer en ese rey? Se los dejo de tarea, investiguenlo, revisen. La mujer que teme a Dios es la que va a ser alabada, no la influencer, no la que hace ridiculeces, no la que dice que va a defender sus derechos y se va a poner igual que un hombre. No, la que entiende cuál es su rol como mujer, en donde Dios ha querido colocarla. Esa será alabada. Enseñamos a nuestros hijos, iglesia, hombres y mujeres, a honrar el matrimonio como Dios lo ha establecido. O dejamos que el mundo les diga que hay otras formas de amar, que hay otras formas aceptables de matrimonio o de familia. Las naciones hoy están muriendo, están envejeciendo, están sin esperanza, porque han atacado a la familia para destruirla. Y el pueblo que teme a Dios sabe que solo en Dios tiene esperanza. Y sabe que puede esperar que su descendencia sea prosperada. Pero hermanos, tenemos que tener nuestra mirada en el Señor. Prosperidad incluso dice para el trabajo. David esperaba que gracias a la intervención de Dios a favor de su pueblo en contra de sus enemigos invasores, la nación toda podría disfrutar de prosperidad de sus bienes, de su trabajo. Leamos versículos 13 y 14 de nuestro Salmo. Nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano. Nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. Miren en esta expresión, en esta parte. Gracias. Vemos la verdadera prosperidad para todos. Aquí sí cabe el lema prosperidad para todos. Condiciones favorables para que cada uno pueda trabajar y prosperar. No subsidios mediante el robo a los que trabajan para alcahuetear la holgazanería de los que no quieren trabajar. Lanzo este reto a los jóvenes de nuestra congregación para que revisen esos planes que les comentaba, esos planes de desarrollo en Colombia, y analicen cómo dichos planes promueven el robo y la holgazanería, o si por el contrario promueven el trabajo honesto como manda el Señor. Y cómo podemos desmontar aquellas cosas que impiden esta verdadera prosperidad. Consideremos si en el campo la gente no puede sembrar lo que Dios les permita, lo que Dios les concede, sino lo que el gobierno dicta. Si es prohibido que usted almacene esos productos por los impuestos excesivos y la inseguridad, si sus medios de trabajo están atados a regulaciones que castigan la productividad, ¿qué prosperidad y desarrollo o progreso puede haber? ¿Qué dice la ley de Dios al respecto? ¿No deberíamos atender más bien a la ley de Dios? Finalmente, el salmista también habla de esta prosperidad al pueblo que teme a Dios, trae paz y seguridad. Paz y seguridad que no es fruto de acuerdos de guerrilleros, de acuerdos de maleantes, de acuerdos de la picota. Paz y seguridad que es fruto de la prosperidad que viene de Dios, que viene sobre el pueblo que teme a Dios, que viene sobre el pueblo que ama las leyes de Dios. Versículo 14. No tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Esta es la oración de David. Esto es lo que él pide a Dios y lo que está esperanzado que Dios le conceda.
Y en parte vimos esa oración respondida en el último tiempo de la vida de David y de Salomón. Esta verdadera seguridad, esta paz, este orden, esta prosperidad es lo que está pidiendo el salmista. Cuando se teme a Dios, esto es lo que se puede esperar. No el caos del cambio y la ilusión de paz total que tiene azotada nuestra nación por todo lugar. El salmista, los exiliados que regresaron de Babilonia, el pueblo del pacto en todos los tiempos, entiende que solo de Dios puede venir a ellos verdadero socorro, verdadera prosperidad. También comentaba Barnes, la prosperidad y la paz a las que se refieren los versículos anteriores son y deben ser el resultado de la religión pura. La paz, el orden y la abundancia la acompañan en todas partes y la mejor garantía para la prosperidad de una nación es la adoración a Dios. Lo que con mayor certeza hará a una nación feliz y bendecida es reconocer a Dios y obedecer sus leyes. Estoy totalmente de acuerdo. Amados hermanos, el salmista nos insta a que oremos también por este socorro y prosperidad de Dios para nuestras familias, para nuestra nación, propendiendo porque el temor de Dios se ha enseñado en nuestras familias y en nuestra nación, propendiendo porque las leyes de Dios sean reconocidas y obedecidas. Solo la intervención de Dios puede llevarnos a esto. Solo la intervención de Dios puede llevarnos a ser librados de nuestros enemigos para someternos a el Señor y ser sostenidos por Él, para ser prosperados gracias a su intervención. Así que pidamos sinceramente a Dios que intervenga en nuestros hogares para que nos rindamos al Señor, para que nos rindamos a su palabra por completo. Esposas, esposos, hijos, rendidos por completos a la palabra de Dios. Para que nuestros hijos realmente continúen siendo una descendencia para Dios. Para que nuestras familias y nuestra nación disfrute paz y seguridad que viene solo de Dios, de la sumisión a sus leyes. Oremos que podamos ver en Cristo esa amable interposición de Dios a nuestro favor para librarnos, para sujetarnos a Él, para ser guardados y bendecidos en Él. Que disfrutemos entonces la bendición de aquel pueblo cuyo Dios es Jehová. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por la meditación en tu palabra. Gracias porque esta oración del salmista es propicia para nosotros y nos unimos hoy también a esta oración, pidiendo tu socorro y pidiendo tu prosperidad sobre nuestras vidas, sobre nuestra nación. Sabemos que tal prosperidad se mostrará en la medida que veamos, reconozcamos tus leyes, reconozcamos tu verdad y nos sometamos a ella. En la medida que veamos la poderosa intervención tuya en nuestros propios corazones, cambiando nuestra dureza, cambiando nuestro corazón inclinado al mal, nuestro corazón endurecido por el pecado, por un corazón que tiembla ante tu palabra. Señor, por favor, que tu gloria descienda sobre nuestras vidas, tu gloria venga sobre cada uno de nosotros también. Que tu poderoso Espíritu quebrante nuestros corazones y nos haga entender tu verdad, nos haga entender tu palabra. Que abra nuestro entendimiento para poder ver a Cristo, para poder ver la obra gloriosa de nuestro Salvador, en la cual Dios se ha interpuesto para librarnos de la maldición del pecado, de la muerte eterna de todos nuestros enemigos. Y que en la medida que comprendamos el sacrificio de la cruz, aprendamos a rendirnos al Señor más y más en nuestro diario vivir.
que podamos rendir nuestros pensamientos, someter nuestros pensamientos a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y cada acción, cada decisión, cada proyecto, cada plan, sometido al reinado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Reconocemos, Dios, que la verdadera prosperidad y el verdadero socorro solo provienen de ti. Ayúdanos, Dios, por medio de Cristo, a tener esto claro, a confiar y esperar solamente en ti, para que podamos disfrutar, Señor mío, de esa intervención amable tuya a favor nuestro y de esa prosperidad que tú nos das al entender tu palabra, al vivir conforme a ella. Todo esto te lo pedimos, Dios, y te damos gracias en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.